Bueno, y esta sin duda es una buena noticia. Más de 340.000 adultos mayores van a ser beneficiados con la exención del 5% de cotización en salud, luego que ayer la presidenta Bachelet firmara el proyecto de ley que exime a los mayores de 65 años justamente de este pago. Pero queremos ahondar sobre este tema, sobre esta medida, y para eso estamos en el estudio con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Buenos días. A ver, comenzar con lo más práctico. ¿A quién beneficia? ¿Esto es automático? ¿Hay que hacer alguna solicitud para recibir este beneficio? No, lo primero es que ayer, la presidenta el día de ayer firmó un proyecto de ley que por un lado elimina la cotización del 5% de los adultos mayores pensionados, es decir, sobre los 65 años, y que tiene una gradualidad que se va a implementar en 2 años, es decir, el primer año se cotizaría el 3%, el segundo año ya no existiría cotización, pero impacta positivamente y especialmente en los adultos de la clase media, es decir, ya en la administración anterior se eliminó el 7% para los adultos pertenecientes al 60% más vulnerable, particularmente aquellos que son beneficiados con el pilar solidario, y en esta medida nosotros estamos impactando especialmente a los sectores medios de la población. Hablamos de un universo, el primer año 311.000 personas, el segundo año estimado en 358.000. ¿Por qué la gradualidad, ministro? Porque son montos en el presupuesto de la Nación relativamente bajos proporcionalmente. Yo ahí daría una diferencia, no creo que sean montos significativamente bajos, son más bien elevados. Pero en relación al presupuesto de la Nación, digamos. En régimen hablamos de cerca de 50.000 millones de pesos que impactan a este sector. Además, el proyecto va aparejado de otra medida que también es significativa, que otorga cuota mortuoria o asignación por muerte, que tiene que ver con los gastos funerales para una persona cuando fallece y que tienen que cancelar la familia, en este caso para el pilar solidario, especialmente para aquellas personas que no tienen fondos en su cuenta de capitalización individual o en su defecto sus fondos son insuficientes. Ahí también estamos hablando de un universo aproximado que puede llegar a 300 y tantas mil personas. Entonces 385.000 personas. Por tanto, ahí también se destina una cantidad de recursos importantes, en este caso ya no para sectores medios de la población, sino que para sectores más vulnerables, hablamos del 60%. ¿Y esto va a ser automático? Esto, esperamos que el proyecto de ley cuando ingrese se legisle con la mayor velocidad posible, porque es una medida que desde luego impacta ciudadanamente de manera importante en la población. El proyecto estaría ingresando en los próximos días al Parlamento. Sin embargo, tenemos otra medida, una tercera medida, que es el tránsito automático de la pensión de vejez solidaria de invalidez a vejez. Significa que hoy por hoy una persona cuando pasa de la condición de pensionado solidario por invalidez a vejez tiene que hacer un trámite que produce un desajuste de meses y la persona en ese lapso pudiese no tener su pensión. Le estamos entregando atribuciones al Instituto de Previsión Social para que esto sea automático y se haga vía oficio. Ministro, a ver, usted habla de sectores medios, por lo tanto, específicamente, ¿a quiénes va a favorecer? Y también aquellos que estén no necesariamente FONASA, pero en ISAPRE, ¿tienen este mismo beneficio? Hacemos una distinción. La medida no discrimina en relación a ISAPRE, a FONASA, sin perjuicio de que la mayoría de los pensionados están en FONASA. ¿Cómo se discrimina? Se discrimina estando en el 20%, en el 80% más vulnerable. Estamos llegando al 20% que nos da el 80%. Ese es el grupo medio de la población, es decir, pensionados que tienen pensiones por sobre los 300.000 pesos. Perfecto. Correcto. Ahora, ministro, respecto de la tramitación del proyecto de ley propiamente tal, el gobierno espera, como usted nos decía, enviarlo de inmediato. Sí. ¿Cuándo debiera estar listo esto? Los pensionados lo único que quieren saber a partir de cuándo puede correr este beneficio. Lo que nosotros esperamos es que este sea un trámite lo más rápido posible. Nos interesa que se legisle con la mayor celeridad. Entendemos que los parlamentarios en general van a valorar el proyecto en su mérito, porque es una medida que impacta en la calidad de vida de las personas. O sea, pongámoslo en estos términos. Una persona que deje de pagar este 5% porque lo va a asumir el Estado, porque alguien tiene que pagar su salud, no es que ya no se pague nunca más, significa que el pensionado va a haber incrementado en un 5% su pensión. Y eso es un valor significativo desde el punto de vista de la calidad de vida de cualquier persona. Por tanto, nuestra expectativa es que los parlamentarios, desde luego, lo van a valorar en su mérito y lo puedan legislar con la mayor rapidez posible para que esto se materialice lo antes posible. A ver, ministro, pero vemos que hay proyectos que quedan en espera, que se dice que se van a tramitar con la mayor celeridad posible, ¿verdad? Pero son 2 años. No.
En este caso queremos que el proyecto sea lo más rápido. Nos interesa que es una medida que está comprometida en el programa de gobierno, es una medida que fue anunciada por la presidenta el 21 de mayo y desde luego queremos ser consistentes con eso. O sea que usted puede asegurar que para el 2017 ya no tendrían que pagar nada. Queremos estar con la mayor rapidez implementándolo, efectivamente, queremos asegurar eso. Ministro, usted nos decía, desde 300.000 pesos de pensión, ¿cuál es el tope? Ahí se fija en función de la composición del grupo familiar en términos del 20% que conforma el 80%. Ese es para eso se hace la ecuación, se establece cuando la persona está adscrita a ese grupo socioeconómico, que sería el 80% más vulnerable. Ministro Barraza, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Esté muy bien. Esté muy bien. Buenos días. Buenos días.